El siguiente programa recreativo contiene elementos de lenguaje tipo A, elementos de salud tipo A, elementos sexuales tipo A, elementos de violencia tipo A y B, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RQ 910 AM Center, La Vallenata presenta Aquí se habla legal radio, un programa de variedad jurídica, con la compañía de dos profesionales del derecho, María Angélica Betancourt y Rafael Rodríguez. Aquí se habla legal radio, quienes escucharán y atenderán sus casos desde una óptica fresca de las leyes. Así inicia Aquí se habla legal radio. Hola, buenos días legales, feliz inicio de semana para todos los que nos escriben, siendo, ¿qué hora de la mañana? 8:07 de la mañana de este lunes 17 de abril. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy, Mari, Día Mundial de la Hemofilia y de la UNASUR, que es la Unión de Naciones de Sudamérica. Como siempre, para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 2 horas del mejor programa de cultura jurídica ciudadana que se transmite en la frecuencia de donde varía el mayor circuito nacional de AM y FM Center. Aquí se habla legal radio. Buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Feliz inicio de semana. Gracias a todos los que nos escuchan en cada rincón de Venezuela, así como en otros lugares donde llega la señal de RQ 910 AM Center. Ya estamos preparados para compartir con ustedes temas legales de interés ciudadano. Para iniciar, nos toca dar los créditos especiales a nuestra familia de la casa, RQ 910 AM Center La Vallenata, en la dirección general. César Javier González. En la gerencia de RQ 910 AM Center. Alejandro Moreno. En la coordinación. Rosemary Llanes. Como operador favorito, el consentido de Latillo y el rumbero de fin de semana, DJ especial. Joan Herrera, pero él es muy privado, así que no tengo el Instagram. Bueno, lo vamos a dar en un rato. Como productores de este espacio. @aquí se habla legal. Y quien les habla, Rafael Armando Rodríguez, con certificado de locución número 59673. Y María Angélica Betancourt, certificado de locución número 59645. Así que bueno, amigos, iniciamos esta semana contentos y súper activos, con la mayor y mejor disposición. De hecho, la antesala para nosotros fue de Tony Pastrana, que fue espectacular. Y estamos aquí para orientarlos y escucharlos en sus casos, así que esperamos su llamada a través de nuestro número telefónico en cabina, que es el 0212-979-7408, para que lo sepan, todos los lunes de 8 a 10 de la mañana, y a través del 0412-031-6628, que es María Angélica, por el WhatsApp de nuestra casa RQ 910, y nuestro teléfono 24/7, como decimos, 0412-582-0292. Allí va a poder estar presente con nosotros toda la semana. Pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp, sus audios. No queremos cadenas ni stickers raros. Así que bueno, anímense a llamar en la sección favorita de nuestros oyentes, que es Cuéntanos tu caso, donde vamos a recibir llamadas en vivo, algunos mensajes, y conocer y compartir con todos esa solución jurídica que tanto buscas a tu caso en particular. Así es, Rafa, y para aquellos que aún no nos siguen en nuestras redes sociales, somos en TikTok, @se habla legal, en Facebook tenemos un fanpage que se llama Aquí se habla legal, y en Twitter como @se habla legal. Además de eso, les recomendamos seguir las cuentas de nuestra casa, RQ 910 AM Center, para que se pongan al día con los mejores eventos nacionales e internacionales, deportes, noticias y nuestra programación. Hoy tendremos para ustedes 5 secciones: actualidad legal, cápsula legal, casos insólitos, cuéntanos tu caso y la entrevista legal. Efectivamente, en la actualidad legal, María, daremos como siempre ese resumen de noticias legales que ocurren la semana anterior, tanto en temas de investigación penal, migración y mucho más. Y recordemos que tenemos unos meses bastante intensos con noticias, y que bueno, que vamos a compartir con ustedes de la forma que siempre lo realizamos. Además que en Cuéntanos tu caso escucharemos alguna consulta de las tantas que recibimos a través de WhatsApp, y bueno, queremos pedir disculpas porque efectivamente son muchos los mensajes que nos llegan, y a veces las personas preguntan, mire, yo lo escribí hace 3 días, ¿me puede contestar? Y eso ha sido bastante complicado, pero no hay ninguno, Mari, que se haya dejado de contestar, y que ya hemos dicho, mira, aquí estamos nosotros. Ajá. También vamos a tener la cápsula legal,
que es esa nueva sección que hemos tenido nosotros, y hablaremos de un término que se escucha con frecuencia y más en estos días, que refiere a la legitimación de capitales. Así es, Rafa. Y en casos insólitos traeremos una historia que ocurrió hace casi 13 años, en el mes de abril, por cierto, cuando ocurre la muerte del Inca Valero y su pareja. Además, en la entrevista legal tendremos un tema súper interesante, que además está en boga, y es referente a la reclamación sobre el Esequibo. ¿Qué es el Esequibo? ¿Nos pertenece? ¿No nos pertenece? ¿Qué pasó allí? Así es, Mari, muy importante este punto, porque además, aquí dijimos Esequibo, pero bueno, hay temas que hay que precisar y creemos que hay que buscar un especialista, como lo dijimos la semana pasada. Además que dijimos que tenemos que tener a alguien experto en la materia, y vamos a tener una conversación con el doctor Jesús Ollarves. Es doctor en Derecho y profesor universitario, con quien podremos conversar los detalles de la situación que ocurre en este momento, Mari, y debemos ser enfáticos con esto, con Guayana Esequibo. La gente suele decir Guyana Esequibo, y debo decirte que si decimos Guyana Esequibo es que estamos reconociendo que efectivamente corresponde a un espacio del país hermano, y en realidad nosotros debemos llamarlo como Guayana Esequibo. Entonces, empecemos por el primer término. ¿Cómo es, Rafa? Repita después de mí. Es Guayana Esequibo. Ajá, muy ¿Por bien. qué? Porque corresponde a un espacio de extensión de nuestra Guayana venezolana. Así es. Les cuento, bueno, Mari, que hábleme de Jesús Ollarves, porque tú tienes más conocimiento porque la universidad. Cuéntame un poco. ¿Del profe Jesús? Claro. Ah, bueno, mira, el profesor Jesús es un profesor súper exigente. Yo he sido alumna de él. Yo también. Y una vez debo confesar que cuando estaba muy chama, él daba una preparación para un concurso internacional. Y era tan estricto que, en mi caso, yo me retiré. Quedó uno solo. Imagínate. Él se encuentra en España, Mari, en este momento, cumpliendo con unos compromisos académicos. Y bueno, él pidió que lo pudiéramos contactar por vía WhatsApp, y es lo que vamos a intentar hacer en una entrevista que se mantenga estable. Es muy abogado, muy académico y es... Y muy viajador. Es justo lo que necesitamos. Alguien que sepa bastante de esto. Por eso, amigos, ya estamos preparados para las nuevas actividades, las nuevas jornadas que tenemos. Como siempre, a las 10, apenas salgamos del programa, tendremos atención afuera en la puerta de la radio para entregar los documentos, y atentos con los mensajitos y con todo lo que nos envíen. Por eso, si nos estás escuchando, por favor, te pedimos, no cambies el dial. Vamos a escuchar una buena canción primero. Vamos a prepararnos para entrar con las secciones del día, y no queremos que se despeguen durante estas 2 horas, porque en serio que este es el mejor programa de cultura jurídica ciudadana que existe en Venezuela. En el mejor circuito. Rafa, pero no. Saludos a todos los que se conectan a esta hora de la mañana. Son las 8:19. Gracias por conectarse a la frecuencia de RQ 910 AM Center y por la web del Circuito Nacional AM y FM Center. El episodio del día de hoy, Rafa, te juro que viene cargado de mucha información. Dirigido a aquellos que les gusta vivir el derecho, Rafa. Sin necesidad de ser abogados. Porque obviamente, bueno, todo lo que vivimos en la vida diaria siempre tiene una repercusión legal, y es siempre importante tenerlo claro de la mano de nosotros. ¿Cómo estuvo tu fin de semana, Mari? Cuéntame. Bueno, sin agua. No sé si alguien se identifica conmigo, pues. No lo sé. Mira, sigue siendo tendencia de alguna forma las reacciones de lo ocurrido la semana pasada con el Dalai Lama. Ah, no. Chicas, el tema del agua es un tema que, bueno. No, el Dalai Lama, ya te dije que le sale una demanda donde indemnice a esa gente y le pague a ese niño un traslado de país. Bueno, hay bastante movimiento todavía. Mira, Mari, siguen los anuncios de la guerra económica, del tema contra la corrupción y las investigaciones adelantado en este caso, y tuvimos conocimiento, como todos, en las redes sociales, que ya hay afectados y detenidos funcionarios de la alcaldía de Baruta, que hemos visto en los videos cómo son presentados en los tribunales contra la corrupción. Un tema delicado, obviamente, que lleva una investigación, vamos a decir de alguna forma, sumaria y de inteligencia, que no permite de alguna manera tener mayor postura y posición al respecto. Así es, Rafa. Creo que el país demanda esto, pues al final también demanda que se cumplan los temas. Sí, también lamentamos la muerte de Tibisay Lucena, la ex rectora del CNE, también profesora universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Y actualmente era la ministra, ¿no? Sí, de la ministra exactamente, superior. Bueno, sigue siendo un motivo para hablar entre el grupo de los abogados el tema de las compraventas de inmuebles no registrados o protocolizados. Y bueno, porque indican que tienen efectos exactamente igual frente a terceros, y mencionan la sentencia número 98 del 21 de marzo de 2023 de la Sala de Casación Civil. Y mira, lo hemos explicado ya en 2 programas. No, Rafa, vamos a comprometernos a algo. Vamos a hacer un live
o un Zoom con nuestros especialistas sobre el tema y ya está, porque no vamos a seguir en esto todos los programas. Claro, porque es preocupante también que la gente considere que esto es cierto. O solamente dedicar un programa para esta sentencia, para el análisis de esta sentencia. O los efectos de los contratos privados y los contratos que son con las formalidades en la rutina de los venezolanos, pues. Y también podemos recomendar que lean lo que publicó al respecto la cuenta de @civilízate, que efectivamente es una explicación muy muy clara de los efectos que tiene y bueno, que ella puede ser una opción. Bueno, mi recomendación siempre va a ser, Rafa, protocolice su documento, haga las cosas donde tiene que hacerlas. Sí, pagar impuestos es un poco caro, pero vas a quedar resguardado, vas a conservar tu bien y vas a tener tus cosas que te pertenecen. No vas a estar temblando todos los días que aparezca un heredero y diga, mira, devuélvame esta casa. Exactamente, o desconozcan una compraventa que se hizo sin los efectos correspondientes. Mari, salen nuevos pronunciamientos sobre la muerte de los migrantes venezolanos y otros migrantes en Ciudad de Juárez, en México. Lo vamos a hablar en la actualidad legal que lo tengan. Y bueno, un punto que queríamos atacar, no en actualidad legal, pero queríamos hablarlo previo a ello, es que Ángelo Atanasi Reverón, de 43 años, fue detenido por el 6CPC, Mari, en el gimnasio de San Luis Fitness Center, en el Cafetal, porque el sujeto le inyectó testosterona E de uso veterinario a una cliente quien presenta un cuadro clínico delicado e insuficiencia renal. Bueno, ojalá que ella mejore y bueno, el llamado es a todas aquellas mujeres que quieren verse bellas. Lo bello es lo natural, lo bello es comer sano, verse bien y aceptarse. Y bueno, un ejemplo de esto es como lo dijo Karol G, mira, a mí no me gusta eso que me hicieron con la inteligencia artificial, me gusta verme natural como yo soy. No, y hay varios ahora después de que ella se pronunció como que dijeron, sí es cierto, la inteligencia artificial está haciendo de las suyas, hay que tener mucho cuidado. Claro, bueno, es que Karol G parecía algo de la casa del terror. Bueno, sí, es una belleza un poco extraña, pero belleza al fin, una mujer muy bella, una colombiana hermosa. No, es muy bella, pero yo digo, lo que hizo la inteligencia artificial, no estoy diciendo que Karol G es, no, o sea, estoy diciendo, ella es bellísima. Ella es la bichota, cuidado con eso. Bueno, amigos, vamos a continuar y antes de entrar a la primera sección del programa, vamos, Mari, con publicidad. Así es, Rafa, llegó la hora de reconocer el trabajo de nuestros amigos de @ColonoBrand, la manzanita de los abogados que conquista América. Con su exportación desde Cumaná a Estados Unidos, Colono. Si quieres saber de lo que hablamos, sigue @ColonoBrand. ¿Por qué ColonoBrand es por siempre la manzanita de los abogados? Ya va, Rafa, un momento. Actualidad legal. Actualidad legal sin ir a Los Miserables. Bueno, porque Los Miserables continúa justamente en funciones y está hasta el 16 de abril. Sin embargo, bueno, la audiencia ya sabe y sigue la cuenta al respecto. Vamos en la actualidad legal con la primera noticia. Mari, te cuento que Roisber Alejandro Marquina, de 22 años, falleció en horas de la mañana en el Hospital Periférico de Coche, el doctor Miguel Ángel Rangel, donde estuvo hospitalizado durante 5 días en la unidad de cuidados intensivos. Si recuerdan este caso, las personas que hayan revisado las redes sociales, él tenía quemaduras de primer y segundo grado en el 95% de su cuerpo. Autoridades policiales están tras la pista de Alexandra Karina Ortiz, apodada La Dominicana, actualmente prófuga, quien sería la mujer que se ve en el video que fue viral por todos lados, rociando gasolina a Roisberg y coordinando el linchamiento mientras era sometido por 2 sujetos, que son Eliezer Eduardo Nieto y Pedro Luis Pérez Mirelis, ambos que sí están detenidos. Recuerden, Mari, que este video corresponde a una zona de la Torre 20 del edificio Simón Rodríguez, mejor conocido como Los Rusos, en Ciudad Tiuna, donde la mujer acusó al señor, sin pruebas, de que era el responsable del hurto de una caja de herramientas y la batería de su carro en las residencias. Orquestó todo esto y ahora logró que fuera fallecida la persona, evidentemente. Imagínate, una consecuencia fatal. Pero bueno, ojalá que las autoridades den con ella. ¿No? Y la verdad es que pareciera que lo que pudo hacer unas lesiones graves con un intento de homicidio frustrado, pues bueno, efectivamente ya se consumó. Quizás la ira, quizás detenerse un poco, investigar un poco más, poner la denuncia donde corresponde. Nosotros no somos quien para tomar la justicia por nuestras manos. Ese es el punto que yo quería tocar, mi hermana. Es decir, la justicia en las propias manos y sobre todo por un motivo quizás hasta fútil, Mari, porque en realidad una caja de herramientas no vale el 95% de quemadura del primer y segundo grado. No vale la vida de una persona. Y efectivamente la vida de una persona. ¿Qué más me tienes, Mari? Bueno, Rafa, te tengo que la Corte Internacional de Justicia falló contra Venezuela. Eso nos tiene muy preocupados. Por eso es que hoy vamos a hablar con el especialista en la materia. Así es. En esa audiencia se le celebró el jueves 6 de abril por la disputa con, ahora sí,
Guyana por el Esequibo. No con Guayana, con Guyana. Con Guyana por el Esequibo, exactamente. 14 votos en contra y 1 a favor. La Corte Internacional de Justicia rechazó las excepciones preliminares de Venezuela y se abre el proceso de fondo sobre la validez del laudo de París de 1899. Eso es mucha historia de por medio. Ajá. Pero siempre tenemos que estar claro que nos pertenece. O sea, puede pasar la historia y en nuestra mente como venezolanos tenemos que tener siempre claro que nos pertenece. 100% de acuerdo contigo. La Corte Internacional de Justicia rechazó de forma unánime los argumentos de Venezuela, que expuso varias razones en los alegatos escritos y orales para solicitar a la Corte se resuelva y declare que las pretensiones de Guyana son inadmisibles, mientras que Guyana había pedido rechazar las excepciones preliminares de Caracas y pasar al fondo del caso. Entonces, Rafa, la Corte Internacional de Justicia también excluyó al Reino Unido y acepta la participación única de Guyana y Venezuela en la controversia. Como tiene que ser. Eso está muy interesante. Como tiene que ser. Y aquí este tercero ya salió el tercero también. Que tuvo su historia en su momento, efectivamente, el Reino Unido. Exactamente. Una delegación presidida por representantes permanentes de Caracas ante las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional como Samuel Moncada y Calixto Ortega, respectivamente expertos en jurisprudencia, viajaron a La Haya y Países Bajos para escuchar el veredicto. El fallo de ese jueves no se relaciona con la soberanía y sobre el territorio del Esequibo, por lo que la lucha judicial continúa. Así es, Rafa. Entonces, pues el 17 de noviembre, ¿qué pasó? La vicepresidenta ejecutiva, la doctora Delcy Rodríguez, defendió ante la Corte Internacional de Justicia, esto es como para hacer un poquito de historia. Claro. La vicepresidenta, el 17 de noviembre del año pasado, había ido a la Corte Internacional de Justicia a comentar y hablar sobre la titularidad histórica de su país, o sea, de nosotros, con Venezuela, sobre el Esequibo. Y solicitó a la vicepresidenta, declarar inadmisible la demanda de Guyana sobre el territorio. Meses atrás, Caracas también solicitó a la Corte no admitir el alegato presentado de manera unilateral por la República Cooperativa de Guyana sobre el territorio del Esequibo, el cual también se adscribe al laudo arbitral de París del 3 de octubre de 1899 con claros rasgos coloniales. Así es, María. Hay un punto importante acá y yo quiero ser muy responsables. Y digo responsables y nos incluimos a los dos. Esto es un tema que hay que estudiarlo bien y que debe estar en la agenda de los estudiantes de primaria, de secundaria, de las universidades, de cualquier venezolano, de los extranjeros que están en Venezuela, porque estamos hablando de algo que corresponde a una cultura venezolana. A nuestra identidad como nación. Y que mira, al costo que sea, y todo el mundo lo sabe, es que existen grandes transnacionales que están custodiando y pagándolo unos abogados a un país para que pueda defender lo que corresponde a Venezuela. Y si usted efectivamente tuvo algún momento histórico al contrario al gobierno actual, este es el momento de decirle, aquí no hay nadie en contra, aquí todo el mundo debe decir que la Guayana Esequiba es Venezuela. Sí, Rafa, sin y duda. Sobre todo estar muy atentos en los libros de textos que tienen nuestros hijos en casa, porque por ejemplo el mío está trabajando, aprendiendo a escribir con un mapa de Venezuela y de repente, tiene 6 años, pero no tenía la parte de zona en reclamación, ¿cómo fue? Se lo pinté, así de todo y tal, pero la gente tiene que saber desde pequeño que Guayana nos pertenece. No, y si se va a pelear como tiene que ser entre dos países porque nos corresponden. Pero bueno, por eso tenemos la entrevista legal del día y que sepamos que eso lo vamos a aclarar hoy desde un punto de vista jurídico básico para que todo el que nos escuche sepa efectivamente y que guarde ese programa, que lo guarde para mandárselo a toda su familia. Así es, Rafa. ¿Qué pasó en Sudán? Bueno, en fin de semana pudimos revisar que existió o está en proceso un golpe de Estado en Sudán y corresponde que el ejército sudanés anunció el pasado sábado que los paramilitares han atacado sus bases en la capital de Jartum y en otras zonas del país poco después de que los paramilitares acusaran al ejército regular de atacar sus campamentos. Esta es una guerra que, siempre se ha encontrado. Pocas horas después, los miembros de este grupo comunicaron que ganaron el control de varios enclaves tras los primeros combates, entre los que se incluiría el control total del Palacio Presidencial de Jartum y los aeropuertos de Jartum, Al-Beit y de la ciudad norteña de Maragüí, muy próxima a la frontera con Egipto, que también Egipto está ahora así como cerrando frontera para que esto no pueda afectarlo. Sí, todo se está complicando mucho. Anunciaron también que esos ataques son una respuesta a los ataques previos efectuados por el ejército regular contra las bases de grupos paramilitares en el sur de la capital. Bueno, esperamos que esto se resuelva pronto. Pronto, porque la verdad esta guerra no nos conviene a nadie en todo el resto del mundo. Y menos en esta situación.
Otra noticia importante, Mari, es que un joven venezolano de 18 años y su amigo colombiano de 20 años fueron víctimas de un atroz abuso sexual en Perú. Terrible. Los migrantes se encontraban en tránsito con la intención de emigrar hacia Chile. Ángel y Juan, que vamos a reservar un poco los nombres, fueron violados por dos hombres que se acercaron a ellos ofreciéndoles su amistad y ayuda para conseguir un trabajo temporal que les permitiera reunir los fondos necesarios para viajar al siguiente país que tenían como destino final. Los hechos salieron a la luz pública cuando los jóvenes acudieron el pasado viernes a la comisaría de Alto de Alianza junto a un representante del Centro de Emergencia a la Mujer, que es el CEM, para exponer sus casos y presentar las denuncias correspondientes. ¿Qué hicieron de inmediato los oficiales, Mari? Bueno, Rafa, los oficiales avisaron al fiscal del distrito, Wilfredo Casilaya Marrón, quien también ordenó la realización del examen médico legal que determinó que ambos jóvenes presentaban lesiones traumáticas recientes en la zona anal. Según la declaración de los migrantes, los hechos ocurrieron el 5 de abril en la noche y las víctimas se encontraban en un parque que se llama Albarracín, pendientes los migrantes que se encuentran por ese parque. Y dos hombres se les acercaron en un vehículo ofreciéndole amistad y trabajo temporal. Hay que tener mucho cuidado. Esas cosas, esas ofertas fáciles, nunca son tan fáciles. Y va a ocurrir, Mari, nunca son tan buenas. Y va a ocurrir cuando tú te vas quizás sin un orden claro y logístico, ¿sabes? Es lo que hemos dicho siempre. Si usted se quiere ir, usted puede ir a donde usted quiera, pero tiene que hacerlo de forma organizada. No sea una carga para otro país. Salga de forma organizada. Exacto. Para entrar en confianza, los hombres los invitaron a una cena a su casa para comer y beber. No obstante, al ingerir una bebida que parecía gaseosa, perdieron el conocimiento, reseñó el medio de Noticias 24 Horas. Posteriormente, uno de los hombres llevó a Juan a una habitación donde abusaron sexualmente. Mientras tanto, Ángel sufrió de la misma suerte en otro cuarto y ambos jóvenes despertaron en un terreno de la parte sur de Perú. Terrible. Es terrible lo que sucede con los migrantes y obviamente con aquellos que no están completamente informados. Claro. Así es, Rafa. ¿Qué pasó en Perú también? Bueno, la cosa está como movida por estos lados. Iba a decir justamente, en Perú los medios de comunicación han criminalizado a los migrantes venezolanos. Según un estudio publicado la semana pasada por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos, INDECUP, el organismo hizo una investigación y una encuesta a los ciudadanos peruanos. En ese sentido, indicó que la mayor parte de los ciudadanos tienen una percepción negativa respecto a los venezolanos. Así es, Rafa. Más de la mitad dijo que era algo negativo y había una percepción muy falsa y sobrepresentada sobre cuántos venezolanos se dedicaban a la delincuencia. Hasta decían que un cuarto de los migrantes se dedican a la violencia. De una vez ya dan su valor como tal. La representante de esta organización sostuvo que los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad por la percepción negativa de los venezolanos. Esto se debe a que criminalizan a esta población con sus respectivos reportajes, ¿no? Bueno, Rafa, ya va. Un momento. Hay de todo. Exacto. Están los que se aportan mal, que son los que han generado esta matriz de opinión, porque al principio era, los venezolanos son buenos, son muy trabajadores, y de pronto esto cambió. Bueno, porque lo bueno y lo malo también migra. Claro. Importante, un dato relevante, Mari, es que los migrantes venezolanos, y aquí queremos hacer como un alto muy remarcado, Así es que lideraron los cruces por la selva del Darién en el primer trimestre de 2023. Así es. En el mismo periodo 2022, primer trimestre, las autoridades registraron la presencia de 13.796 migrantes en la selva de Darién. ¿Tú sabes qué me pasaba a mí durante este tiempo, Rafa? Yo vivía todo el fin de semana angustiada, porque era una cosa que publicaban esos videos, pasando la selva, no sé qué, y de pronto, cuando Estados Unidos pone un poco más el límite, yo de pronto me alegré porque... Claro, o sea, era una manera de vidas. cerrar el grifo, pues aquí Exacto. se cerró, no es la oportunidad. No la oportunidad, sino están salvando vidas. Bueno, Mari, hablamos de 13.796 para el año pasado. Cuéntame para este año. Bueno, sin embargo, solo en enero de 2023 ya hubo más cruces de personas, con 24.634 y otras 24.657 en febrero y 38.099 personas en marzo. Casi ¿Cómo hicieron? 80.000 personas Pero debe salieron ser por ahí. con el tema de los permisos. Me ¿o? imagino. Bueno. Fue el primer trimestre, en realidad. Creo Esta fuente, ¿de dónde es, Rafa? justamente la que publica el Diario del Perú, que refiere a Noticias 24. Muy bien. Igual lo vamos a revisar. Sin embargo, bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical. Ya tenemos la primera parte de la actualidad legal. Vamos después con un segundo resumen de las más importantes. Y volvemos con mucho más. Y aquí se habla Legal Radio. Vamos a ver qué me dedico. Continuamos con más de Aquí se habla Legal Radio, siendo las 8:40 de la mañana. Continuamos, amigos, con la siguiente noticia de actualidad legal, y es que las autoridades alertan que en los últimos
días incrementaron robos de carro en varias zonas de Caracas. Ay, qué miedo. Sin embargo, cabe destacar que son varios los delitos que suelen cometer las bandas delictivas en esta actividad. Ujú. El criminólogo John Aguirre apuntó que el incremento de estos delitos tiene una importante razón. Los criminales suelen robar carros o piezas para cometer otro tipo de delitos como el cuáles? secuestro o el narcotráfico. Qué miedo. Ajá. En algunos casos las bandas roban los carros para venderles piezas por pieza, además cometen crímenes como secuestro, transporte de sustancias ilícitas o contrabando de productos. En ese sentido, el incremento de robos de carros puede estar relacionado con el aumento de la cantidad de casos de otros delitos, ¿sabes? Que es como que una cadena de cosas. Sí, claro, Rafa, pero no queremos alarmar, solamente Exacto. queremos prevenir. Porque justamente lo están haciendo las autoridades. Pero Mari, ¿para qué más se roban carros? A ver. Bueno, Rafa, según los expertos, aclararon que todo ataque a una propiedad personal puede ser reportado ante las autoridades. Es decir, los ciudadanos pueden denunciar hurtos de caucho, robos de alguna pieza o accesorios como retrovisores o equipos de sonido. En la mayor parte de esos casos se trata de las bandas dedicadas a la venta de artículos de carros robados. Según el diario 2001, principalmente buscan las baterías, retrovisores, dados que pueden ser tomados con mayor facilidad. Te cuento algo, es como tú dices, esta noticia la estamos trayendo justamente a actualidad legal porque Sí. ya estamos hablando de esto. Una gente considera que habíamos tenido un gran periodo de tranquilidad a nivel de seguridad. Ay, sí, y de tránsito, porque yo iba feliz todos los días. Y bueno, pero estamos también estoy feliz que vuelvan. Claro, Así y que, estamos sí. viendo que justamente las cosas buenas y malas pueden volver y hay que estar como un poco prevenido para eso. A pesar de algo, Mario, te cuento que varias personas en la audiencia nos comentaron que hemos dado Ajá. mucha advertencia con respecto a el tema de no estar engañado en las redes sociales. Total. Pero también hay otra gente que me dice que consiguió el amor a través de esa vía y tiene hijos y demás. O sea que las historias felices también existen. Sí, claro, pero también la precaución. Obviamente. Quizás, toma todas las previsiones para esa cita en un lugar muy público, avísale a varias Avísale. personas. Exacto, no vaya Una de solo. mis mejores amigas se casó, conoció su media manzana por ICQ. ¿Te acuerdas de ICQ? ICQ, claro. Ajá. Hi-Fi, todo ese tipo de cosas. Bueno, en uno de esos casos es mi hermano que está en Dominicana. ¿En serio? Se casó y todo. Mi cuñada es dominicana y se conocieron por Tinder. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo le salió? Está muy cerca. Tin, tin, tin. Sí, ¿Por qué? y se vieron en un lugar, efectivamente. Pero Rafa, bueno, ¿tú tienes Tinder? no, nunca No, lo he yo no tenido. tengo porque... ajá. No, 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 Mire, no vale la pareja decir pena. ¿qué es eso? Sí, Ya sí, se que fue no- con no Tinder. está bien, Y no él está tenía bien. y yo lo hice que lo borrara. Bueno, yo creo que borro. Continuamos con noticias, Mari, y es que las autoridades alertan que en los últimos días, como dijimos, bueno, incrementaron y creo que es importante también aclarar que obviamente están los estacionamientos públicos, los lugares donde no se puede estacionar, estar muy claro con los robos de baterías. Pero bueno, ahí dejamos el punto cerrado y pasamos con la siguiente que corresponde a qué, Mari. Ay, bueno, Rafa, te cuento que el jueves de la semana pasada la Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada el proyecto de acuerdo por el sensible fallecimiento de la doctora presidenta del Tribunal Supremo del Consejo Nacional Electoral, Exacto. el CNE, la ministra para la Educación Universitaria, la doctora Tibisay Lucena. Y bueno, el acuerdo fue presentado por varios diputados, rindió honores, conversó sobre su trayectoria y bueno, le dio a conocer parte de los venezolanos, pues quizá los valores positivos de la presidenta, de quien fuera presidenta del Consejo Nacional Electoral, la doctora Tibisay Lucena. Hay que tener mucho cuidado con esta noticia, justamente porque hay algunas secciones que han determinado que para poder dirigirse o firmar una carta hay que pedir, para hacer algo al Consejo Nacional Electoral hay que pedirle disculpas a la señora Tibisay Lucena, y lo cierto es que pareciera que estamos frente a una gran pérdida importante a la historia de Venezuela, pues es decir, independientemente de lo que sea la posición, consideramos que es una persona que mantiene una historia importante contemporánea de todos los procesos eleccionarios que tuvimos en Venezuela. Así es, Rafa. Reducimos entonces como siguiente noticia, y esto sí es importante, quizás es un logro importantísimo para el pueblo chileno, Ay, buenísimo. y es que se reduce de 45 a 40 horas la semana laboral en Chile. Los videos son como una rumba, ¿tú lo viste? Ay, yo me quiero mudar a Chile porque tú y yo trabajamos más de 40 horas Bueno, semanales. y no nos pagan horas extras. No nos pagan. Tú, Rafa, págame unas horitas extras ahí porque ya no aguanto esta Y situación. tú da un bono, por lo menos. El Congreso chileno aprobó el martes pasado una ley que reduce la semana laboral de 45 a 40 horas semanales, que será implementada gradualmente en los próximos 5 años. Con ello, el país convierte ahora en el tercer
o sea, el tercero de América Latina con una carga laboral de 40 horas semanales, junto con Ecuador y Venezuela. Muy bien. La iniciativa fue impulsada hace 6 años por los diputados del Partido Comunista, entre ellos Camila Vallejo, actual ministra vocera del gobierno, y salió adelante gracias a un acuerdo que existió entre el oficialismo y la oposición. Ya veo por qué no me parece tampoco la rumba que hicieron. Si para nosotros en Venezuela nuestra legislación dice que no pueden trabajar más de 40 horas semanales a menos que te paguen las horas extras y los días laborales. Bueno, Rafa, esta noticia está muy bien, ojalá que les resulte, además que bueno, que también hay que incentivar el tema del teletrabajo, o como se llama ahora, trabajo domiciliario. Me parece importantísimo. Siguiente noticia, Mari. Bueno, Rafa, te cuento que van a imputar a un señor que se llama Francisco Garduño por la muerte de migrantes. El titular del Instituto Nacional de Migración será imputado por el delito de ejercicio indebido del servicio público, explicó la Fiscalía General de la República. Esto es México, Mari. En México, Este es el caso de México. Exactamente. Cuéntame. La Fiscalía General de la República informó que el ejercicio de la acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño Yáñez, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrió como directivo de este órgano desconcentrado que estaba obligado a preservar la vida de los 40 migrantes que murieron en el incendio registrado el pasado 27 de marzo en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua. Bueno, Rafa, mucha responsabilidad para seguir aquí. No, y lo habíamos hablado las semanas pasadas que no había un comunicado oficial o algo contundente sobre esto. Bueno, ya hemos encontrado que pareciera que son los responsables. La duda que me queda a mí, Mari, no quiero ser suspicaz, ¿por qué tanto tiempo? ¿Cómo tanto tiempo? Es decir, esto pasó casi hace 3 semanas y hoy es que están imputando a una gente. O sea, la responsabilidad estaba muy clara desde el primer momento. Bueno, pero a lo mejor estaban en un proceso de investigación. O sea, claro, responsabilidad, pero bueno, me imagino que estaban en la determinación de responsabilidades. Es que yo siento que eran muchas nacionalidades las que estaban inmiscuidas en este grave accidente. Claro, es que es mucha responsabilidad. Nosotros hemos cargado a otros países una enorme responsabilidad. Pero bueno, que no deja de ser también ellos responsables de lo que realicen cuando atenta contra la vida de venezolanos. Es lo que me queda o de cualquier ser humano, porque no solo había venezolanos allí. Sin duda alguna, tienes razón. Otra noticia importante es que el alcalde del municipio merideño de Cardenal Quintero, Giovanni González, ay, Dios mío. ¿Tú lo viste, Mari? Sí. Presentó este martes pasado su renuncia al cargo, después de alegar que él no recibe los recursos y no pueden ayudar como tal a la ciudadanía. El video de la renuncia, González comenzó a circular en medios merideños ese martes pasado. Y en las imágenes, el ahora exalcalde puso su cargo a la orden, dado que no tiene los recursos para poder gestionar el municipio del estado de Mérida. Textualmente dijo: es por eso que después de haber rendido cuentas, como manda la ley, de mi año de gestión de gobierno, he decidido dejar mi cargo a la orden y renunciar a mis funciones como alcalde. Así indicó González. Imagínate. El dirigente opositor destacó el trabajo de los ingenieros, administradores y coordinadores de la alcaldía y lamentó la situación actual. Y dijo: hoy pido disculpas a este personal que me ha apoyado, pero quiero decirle que esto no ha sido fácil. Claro. Giovanni González resultó electo en el año 2021, sostuvo que ha sido difícil mantener la gestión por falta de recursos, indicó que se nos priva de muchas cosas y apuntó, aunque no aclaró, que las causas de la situación presupuestaria eran como detalladamente, ¿no? O sea, un tema ahí... Sí, claro, bueno, todo tiene un límite. O todo tiene su final, nada dura para siempre. Pero bueno, cuando usted se mete en un cargo de esto y va a un partido opositor, usted sabe que le toca un reto. Así es, así es. Bueno, por eso yo, cuando sea presidenta de... No, mentira. No importa, de Guasipati. No, del Colegio de Abogados. Ay, no, mentira. Dios mío, Ay, se me había olvidado. Volvió su lucha por ganar la presidencia del Colegio de Abogados. Mentira, doctor Ivette, yo no quiero ser. Si quiero, no quiero. Exacto, sí, doctor Ivette, si quiere, pero no lo puede hacer públicamente. Amigos, 8:48 de la mañana. Volvemos con mucho más de Aquí Será Legal Radio. Casos insólitos. Bueno, bienvenidos a quienes nos continúan compartiendo con nosotros más de tu programa Aquí se habla legal radio. Son las 8:53 de la mañana. Y vamos con casos insólitos. El día de hoy queremos traerle la historia del Inca Valero, 13 años de una tragedia que conmocionó a Venezuela. Potente, rápido y agresivo, así peleaba el boxeador venezolano cada vez que entraba al cuadrilátero. Era talentoso que consiguió 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer asalto. Tenía un récord invicto de 27 combates. El único nocaut que sufrió fue contra él mismo. Así es, Rafa, el 19 de abril no solo se conmemora el primer paso hacia la independencia de Venezuela, también se cumple un año más de la tragedia que conmovió al deporte nacional.
Así fue que me fregué, dijo el Inca. Ya no podré volver a ver a mi hija, decía el boxeador venezolano Edwin el Inca Valero a un medio de comunicación luego de asesinar a su esposa de 24 años de edad horas antes de suicidarse en prisión. Su tragedia comenzó la noche del 17 de abril de 2010. Edwin Valero y su pareja Jennifer Carolina Viera Finol se hospedaron en el Hotel Intercontinental de Valencia en el estado Carabobo. El merideño conducía una Toyota Land Cruiser azul desde el Vigía hasta Mérida. Y las lagunas y contradicciones en su relato eran evidentes, producto de los psicotrópicos y alcohol que yacía en su organismo. Posiblemente presentó ataques de paranoia. El Inca, de 28 años de edad, tenía previsto irse a Cuba para continuar con su tratamiento de rehabilitación, pero no tenía pasaporte, pues lo había perdido. Así que iba a estacionarse en La Guaira hasta que se le llevaran el pasaporte. Y el vuelo iba a ser el día 16 de abril, dijo el boxeador zurdo. De acuerdo con su versión a El Nacional, unas personas lo venían persiguiendo por la vía del páramo, presuntamente para robarlo o secuestrarlo. Por eso cambió su ruta hacia Valencia. Una vez en la habitación 624 del Hotel Intercontinental, Edwin Valero consumió más alcohol y estupefacientes hasta que perdió el sentido del espacio y el tiempo. En eso se acostó con Viera Finol. Posteriormente, cuando despertó, él estaba impregnado de sangre y ella estaba fallecida. Las autoridades encontraron el cadáver, tres heridas con armas blancas en diferentes partes de su cuerpo. Wilmer Flores Trocel era el entonces director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas del CICPC. Precisó que el boxeador salió de su habitación a las 5:30 de la mañana del 18 de abril, bajó a la recepción y confesó que había matado a su mujer. La pareja tenía un hijo de 7 años de edad y una niña de 5 años. Jennifer Valero siguió los pasos de su padre en el cuadrilátero y ahora vive con su tío Joel en un lugar que no voy a decir y practica también mucho boxeo a nivel amateur. El Inca no quería tratos exclusivos, deseaba que lo dejaran con el resto de los reos una vez que estaba detenido. La madrugada del día siguiente apareció colgado en la reja de su celda. Con sus propias prendas de vestir, aparentemente se ahorcó y le puso fin a su vida rodeada de escándalos. Se dice Mari que se introdujo su ropa interior en la boca para no emitir ruidos, aunque el suicidio no quedó completamente claro. No aparece el pantalón con que supuestamente se suicidó. El cuerpo tenía moretones y yo creo, dice su hermano, que a él lo mataron. Hasta ahora no aparece el pantalón con que supuestamente él se suicidó. Tampoco sabemos cómo fue que Edwin se hizo las heridas que se encontraron en la parte de atrás de su cabeza, expresó su hermano Edward Valero. Es importante recordar a nuestro personaje del día de hoy en Casos Insólitos, porque el Inca Valero es de origen humilde. Dio sus primeros pasos en el deporte de las narices chatas al boxeo a los 12 años de edad. Según algunos informes, obtuvo un registro aficionado de 86-6 con 45 knockouts. Por 3 años consecutivos fue campeón amateur. El merideño debutó en julio de 2002 a nivel profesional. En febrero de 2006 estableció una marca mundial por ganar sus primeros 18 combates en el primer asalto. El anterior récord de 15 knockouts seguidos que logró John Ott databa del año 1905. O sea, estamos hablando de casi una década, de casi 100 años para poder lograr vencer ese nuevo récord. Así es, Rafa, un superdeportista. Valero obtuvo también el título de Superpluma 59 kilogramos de la AMB en agosto de 2006 y lo defendió en 4 oportunidades. En septiembre de 2008 dejó vacante el título de la AMB y se mudó al peso ligero 61 kilogramos, donde obtuvo el centro del CMB en Austin, Texas. Abandonó también la rehabilitación en la que estaba el 8 de abril de 2010, después de supuestamente agredir a su pareja en marzo de ese año. Ella presentó varias costillas fracturadas. En ese momento reseñó la agencia Reuters. Su pareja no presentó cargos y aseguró que había sufrido nada más una caída. El personal médico que la atendió en ese camino denunció que Valero, el Inca, o sea, era quien presuntamente habría sido el responsable. El Inca, de acuerdo con la versión de la agencia AP, estuvo internado desde el 28 de marzo en un centro de rehabilitación en Mérida por la decisión de un tribunal en virtud de este caso, luego de sostener una pelea inclusive Mari con una doctora y una enfermera en un hospital. Allí aparentemente estaba hospitalizada inclusive su esposa por las heridas sufridas en la riña que habían ocasionado. En el 2016, y esto es un punto importante, el director de cine venezolano Ignacio Castillo Cotín dio luz a El Inca en una película que recoge la historia de Edwin Valero. Sin embargo, esta cinta estuvo prohibida de proyectarse en los cines en Venezuela y la obra se proyectó en varios festivales internacionales como el de Miami y Bogotá, y asimismo es muy importante que compitió
por una nominación en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera en los premios Oscar de 2017. El Inca, Mari, que es la película, la familia pidió retirar esta película en el país como protección, en este caso, a los hijos de Edwin Valero. Y un juzgado admitió la demanda en diciembre de 2016, ordenando no ser proyectada, al menos en Venezuela. Bueno, a mí me parece que está muy bien. Son niños que ahora deben ser un poco más grandes, adultos, y quizás recordar las cosas buenas de su papá y no la tragedia en la cual están inmersos ambos. Me parece que está bien. Excelente decisión de ese tribunal. Ahora, el Inca sin duda tuvo una vida de película. ¿Por qué tuvo una vida de película, Mari? Porque ganó 27 peleas de la misma cantidad de presentaciones, todas antes de cumplir los 12 primeros asaltos. Esto le permitió entonces inclusive ingresar al libro de los récords Guinness, así como en la historia del deporte venezolano. No obstante, su legado dentro del cuadrilátero se manchó por el asesinato de su esposa, y por eso el día de hoy el Inca Valero forma parte de los casos insólitos en Aquí se habla Legal Radio. Ya volvemos con mucho más. Y bueno, son las 9:11, ya venimos de la primera hora y vamos a comenzar la segunda hora del programa, y vamos a hablar de la cápsula legal del día, que es una nueva sección que hemos incorporado hace 2 semanas al programa, y queremos de alguna manera dejar en las personas que nos escuchan los términos coloquiales pero legales, para entender lo que ustedes a veces escuchan en las noticias, sobre todo en estos momentos en los cuales trabajamos por temas de corrupción. Sí, ya sabemos que es corrupción, pero ¿qué es legitimación de capitales? Legitimación de capitales es una acción por la cual una persona u organización delictiva otorga apariencia de licitud y legalidad a fondos o capitales provenientes de actividades comerciales que son penadas por la ley. En estos casos, el lavado de dinero actúa como un mecanismo que permite encubrir el origen real de los fondos por medio de diferentes constancias que carecen de legalidad en el ámbito jurídico y financiero, al menos en Venezuela. Esta es una forma de aprovechamiento usada comúnmente en las actividades relacionadas con el narcotráfico, red de trata de personas, explotación ilegal de la minería, traslado de capital de un país a otro, entre otras cosas. Así que en este sentido, las empresas que determinen en sus riesgos operacionales pueden caer en este tipo de delitos, y entonces cuando deben diseñar los planes de compliance que hablan mucho los abogados, que se adapten a su industria en pro de la legalidad de cada actividad. Esto es lo que lo dicen los conceptos doctrinarios. Mari, en otras palabras, como te encanta explicar a la gente. Exactamente, como me gusta explicar las cosas a mí. En otras palabras, la legitimación de capitales es un proceso delictivo que tiene serias consecuencias dentro del marco penal venezolano, debido a que implica el conocimiento de lo que se conoce como lavado de dinero o blanqueo de capitales, o las lavadoras, como es comúnmente conocido en criollo, cuyas prácticas son empleadas por criminales de gran envergadura como carteles de la droga, empresarios corruptos, políticos, entre otros. Y en ese sentido, las empresas deben tener muy claro cuáles son los métodos delictivos que pueden utilizarse dentro de sus actividades para prevenir este tipo de delito y tomar acciones certeras cuando se den estos casos dentro de las unidades del negocio, para así poder tener mecanismos de corrección, prevención y defensa efectivos ante este delito y salvaguardar la imagen de la empresa. Por eso, en este artículo le explicaremos qué consiste la legitimación de capitales, o sea, ya le explicamos. Claro, y que cómo podemos prevenirla. Así es. Debemos recordar que las consecuencias de este delito está tipificado en la Ley Orgánica de Drogas, en el título 6 de los delitos, capítulo 1, donde indica que lo de los delitos cometidos por delincuencia organizada y de las penas en el artículo 149. Y también, María, aparece en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo en su artículo 35. Las consecuencias puntuales para la legitimación de capitales en el ámbito penal venezolano son condenas que van entre 10 a 15 años y multas equivalentes al valor del patrimonio ilícitamente obtenido. En el caso de que se comprueben algunas de las actividades como conversión, transferencia y traslado de bienes, haberes, beneficios, ocultamiento, simulación de alguna naturaleza, adquisición de los bienes provenientes de algún delito, resguardo, inversión, en fin, un ejemplo claro de que podemos ver sería, y por eso es que está bajo investigación, son las construcciones que se realizan de repente en Venezuela o en alguna ciudad,
con una inversión importante, y de repente cuando investigas, esa inversión viene de repente de cosas provenientes del delito y la quieres legalizar a través de unos permisos de construcción en las ingenierías municipales de los municipios correspondientes. Ese es un ejemplo. Un ejemplo, Rafa, sí, está muy bien. Y también tenemos que decir que esto es una lucha a nivel mundial, que no solamente Venezuela trabaja en pro de eliminar la legitimación de capitales. Es vamos a decir, si en algo están de acuerdo los gobiernos del mundo, no será en la paz, pero en esto sí. En que no haya más corrupción en Venezuela. Exacto. Y con esto, amigos, hemos terminado la cápsula legal. ¿Y con qué vamos ahora, Joángel? Cuéntanos tu caso. Ay, qué emoción. ¿Quién nos habrá llamado el día de hoy? Es que ya Joángel no pone el teléfono a sonar. le baja el tono al teléfono. ¿Qué pasó con el teléfono? Más nunca lo colocó, no lo quiere colocar. ¿Lo vas a colocar? Ah, bueno. Mari, vamos a ver si suena el teléfono con alguna llamada. Alguien nos va a llamar hoy, por favor. Bueno, amigos, nada, Joángel. Mari, ¿viste? atiende Ahora el teléfono ahora. Vamos a escuchar el audio que tenemos de una persona que nos escribió justamente ayer, además. O sea, fue ayer y agarramos como el último en la lista. Vamos a ver con qué viene, Mari. Ajá. ¿Qué pasará? Buenas noches. Yo necesito un título supletorio. Yo compré mi casa hace unos años y no he podido registrarla. Entonces, por favor, estoy necesitando eso. Mari, esta es la pregunta creo que nosotros hemos tenido con más frecuencia y no sé si aquí lo hemos conversado con los amigos y los oyentes. Sí, lo hemos conversado varias veces. Quizás decir esta vez cosas que no hemos dicho, que tú crees que no hemos dicho sobre los títulos supletorios, compró la casa, cómo la compró, o sea, habría que ver un poco más los documentos porque no podemos decir directa o de forma directa que es un título supletorio. Sin embargo, exacto, que no es un título supletorio, quizás el caso que ella merite realizar. Pero bueno, a la audiencia debemos recordar que el título supletorio, como su nombre lo dice, suple lo que es un documento original o un documento de propiedad original. El título supletorio siempre va dirigido a las construcciones y a las bienhechurías que uno haga sobre un terreno que a veces puede ser público, privado o de la misma persona, es decir, tu propio terreno. Eso es muy importante que lo tengamos claro, porque cuando usted tiene un terreno que le adjudicó la alcaldía o usted hace muchos años sus familiares se instalaron allí, evidentemente usted construyó una casa o algún inmueble, lo construyó allí y el terreno no le pertenece. Por lo tanto, se tiene la obligación o el deber de ir a un tribunal para solicitar un título supletorio por esas construcciones que usted hizo. ¿Cómo es el procedimiento del título supletorio? Lo más importante es, si lo va a hacer con nosotros de forma gratuita, que lo hacemos con mucha frecuencia, tiene que esperar una jornada. Tiene que esperar una jornada o escribirnos por el WhatsApp y nosotros vamos a entregarle una planilla, porque esta planilla trae mucha información que nuestro documento que vamos a introducir al tribunal debe tener. ¿Qué dice nuestra planilla? Nuestra planilla pide los nombres y apellidos de las personas, la cédula de identidad, el área del terreno donde usted está construyendo, la descripción de la casa, de qué material está construida la casa, cómo está la distribución, ese espacio de su hogar, si usted construyó arriba de una persona o abajo, o arriba de usted también vive otro vecino. Exactamente. Entonces son varias cosas. El área de la casa, debe hacer toda una memoria descriptiva de lo que tiene allí. Ese documento se debe acompañar, o el que se realiza como abogado que va al tribunal, se acompaña con la información catastral. Y eso se le va a dar a la dirección de catastro del municipio donde usted esté haciendo la construcción o ya haya hecho la construcción, donde le va a decir si el terreno es público, es privado o a quién pertenece. Ese documento se lleva al tribunal, esperamos una distribución, el tribunal va a dictar un día para poder que usted lleve a 2 testigos que demuestren que su que lo conozcan de verdad y que conozcan su nombre, porque nos ha ocurrido que llevan unos testigos que conocen los apodos y el tribunal los devuelve. Los devuelve porque no está bien y declaran a favor, si es a favor en este caso, y posteriormente de un tiempo el tribunal emite lo que llamamos los abogados una sentencia mero declarativa, donde deja sentado efectivamente que esa construcción le corresponde a usted a pesar de que el terreno sea o no sea suyo. Es expedito, Rafa, porque bueno, nosotros hicimos el trámite el año pasado con varias personas, con acompañamiento y menos de 40 días ya estaban emitidos sus títulos supletorios. 40 días, otros 3 meses, me parece que funcionan súper bien los tribunales para otorgar. Lo cierto es que el efecto que tiene el título supletorio es darle a usted la propiedad de la construcción que se hizo. Usted construyó. Y en consecuencia solo podrá registrarse ese título supletorio si usted es el dueño del terreno.
si la alcaldía se lo adjudicó en estas jornadas de tierras que entregan las tierras a las personas, o que usted simplemente tiene su casa en alguna urbanización de Caracas. Compró el terreno. Tiene la casa construida en su terreno y usted construyó un chalecito, un anexo o algo y usted lo quiere poner legal. Esa es la vía, un título supletorio. Así que nuestra señora que nos llamó y aquellos que nos llaman por lo mismo, ya hemos explicado claramente cómo es el título supletorio. Y los efectos y todo lo que tienen que hacer. Exactamente. Por eso entonces ya no nos queda más que vamos a ir a un corte musical para volver entonces ya y dedicar lo que queda de nuestra segunda hora a la entrevista legal. Volvemos con más de Aquí se habla legal radio. Bueno, son las 9:26 de la mañana y llegó la hora de publicidad. Queremos hablarles, amigos, de Lexius. Lexius es una aplicación que funciona por la web desde móvil o escritorio, a través de la cual tienes acceso a todas las decisiones judiciales, normativas legales vigentes y permite a través de la inteligencia artificial la búsqueda sencilla, rápida y segura de lo que deseas. Ellos te permiten la posibilidad de que durante 4 días puedas probar todas las bondades que tienes la membresía. Y tenemos más. Lexius ahora está disponible en Colombia, con los mismos efectos que en Venezuela, pero con toda la jurisprudencia y normativa de ese país. Y lo mejor es que si tú eres usuario en Venezuela de Lexius, tendrás la posibilidad de disfrutar del derecho comparado sin un costo adicional. No te pedimos que creas en nosotros, sino que ingreses y lo puedas revisar tú mismo a través de @LexiusApp en Instagram. Entrevista legal. Así es, Rafa. Y como le hemos comentado a nuestra audiencia, el Esequibo es el territorio que enfrenta a Venezuela y Guyana desde hace casi más de 2 siglos. Más de 180 años, Venezuela y Guyana están en conflictos por la región limítrofe del Esequibo. También es conocida como Guyana Esequiba. Pero para nosotros, ya lo hemos dicho en el programa, Guayana Esequibo. Son 159.000 kilómetros cuadrados de territorio, un poco más grande que Nicaragua y algo más pequeño que Uruguay, y colinda con el río Esequibo. Es lo que hemos pintado por años, lo que hemos sido de una generación como zona de reclamación en nuestros mapas y constituye el 60% actualmente del territorio de Guyana, nuestro país hermano. Rica de recursos naturales y desde hace años se han encontrado de importantes yacimientos petroleros debajo de sus aguas que hacen mayor tensión en el tema de las naciones y que Guyana ya empezó a explotar. Debemos reconocer además un error que hemos cometido y lo hemos querido decir en el programa muchas veces, porque el nombre de esta zona para Venezuela es Guayana Esequiba y no Guyana Esequiba. Así es, Rafa, al punto que nos guste o no, la octava estrella de nuestra bandera deviene justamente por ese territorio que, como nosotros pensamos, es nuestro. Es nuestro, es venezolano. A pesar de este conflicto que traspasa lo habitual, es completamente atípico, inclusive que hemos encontrado denuncias de multinacionales, otras nacionales, que estarían sufragando los gastos de representación del país de Guyana para poder pelear sobre este territorio que estamos sumamente convencidos que es nuestro. Por eso es que nosotros el día de hoy hemos hecho el contacto que nos ha llenado el corazón de muchísima felicidad. Así es, Rafa. Y queremos decirle que tenemos ya en línea telefónica con nosotros al doctor Jesús Ollarves, que es doctor en Derecho. Además se le confirió en honores, Mari, en la Universidad Central. En la Ilustre Universidad Central de Venezuela. También es especialista en Derecho y Políticas Internacionales, especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración. Ejerce la docencia como profesor de Derecho Penal, profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos, donde yo fui su alumna. Y yo también. En cursos de pregrado y posgrado, doctorado, tanto en universidades nacionales como extranjeras. Fue director del Centro de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, uno de los mejores, también debo destacar. También lo confirmo. Sí. Miembro de los comités académicos, profesor de las especializaciones en Derecho Internacional y Económico de la Integración, en Derechos Humanos, también es profesor invitado en Universidad para la Paz de Costa Rica, investigador invitado en el Instituto Max Planck. ¿Y qué más, Rafa? Y muchísimas preparaciones que nos dejan claro a nosotros y a la audiencia que hoy estamos conversando un tema tan importante como este con quien debe ser. Bienvenido, doctor Jesús Ollarves, a Aquí se habla Legal Radio. Bienvenido, doctor. Hola, muy buenos días. Ante todo quiero felicitarlos por esta gran iniciativa. Era necesario un espacio común para hablar al respecto. Profe, vamos con la primera pregunta. ¿Desde cuándo el Esequibo es de Venezuela?
Mira, el Esequibo le pertenece a Venezuela y a los planos de 1578. Hay muchas historias historiográficas que lo demuestran. Este territorio es importante destacar que formaba parte de la española o potencia colonial española del Estado, que en 1810 era parte de la Capitanía de Venezuela. Y por eso siempre es importante recalcar, en todas las constituciones venezolanas, que el territorio se ha definido como aquel que pertenece a la Capitanía General de Venezuela antes de la transición política de 1800. De modo que es indiscutible que Guyana, Cayena, o los diversos nombres que a lo largo de la disputa y de la expoliación se le quiera dar, Venezuela indiscutiblemente es la legítima sucesora de los antiguos derechos de la corona española en las tierras en disputa. Profe, antes de la disputa, ¿a quién le pertenecía esa parte del territorio? Bueno, eso es una pregunta bien interesante, porque eso es precisamente uno de los temas que siempre hay que precisar. El Esequibo venezolano pasó por las manos de España, de Holanda e Inglaterra, quienes en su afán colonizador, patriota y expoliador han hecho históricamente presencia en el Esequibo. Los primeros fueron los españoles, con el establecimiento de la provincia de Guayana en el 38, la parte derivó de la capitulación dada de Quesada. Después de eso, como por arte de magia, aparecieron los holandeses. Okay. A partir de 1623, 1624, los holandeses, a través de la Compañía de las Indias Occidentales, siempre enfocado con el tema comercial, se propuso colonizar el territorio de Guayana, lo que tradujo en el establecimiento de tres campamentos, Esequibo, Demerara y Berbice. Después ocurrió algo que transformó esa pasada de manos, que fue el Tratado de Münster en 1648, en donde Holanda y España firman la paz. Holanda adquiere su independencia de España, pero esto también implicó varias cosas. El reconocimiento español de las posesiones holandesas en lo que se denominaba en aquella época la costa salvaje. Es importante también señalar, porque esa costa salvaje es como una suerte de estigma que en los años siguientes nos impidió que pudiéramos participar en el proceso arbitral. Entonces, eso supuso una renuncia territorial que fue impuesta bajo ciertos términos. Uno de ellos fue el reconocimiento implícito por Holanda de que España tenía el derecho anterior al territorio portugués. Y también que la demarcación de las posesiones holandesas se limitaba a sus alrededores, no existiendo, por ende, una tierra que no le perteneciera. Eso significa que Holanda también aceptó que el resto del territorio era español. Eso es importante porque si Holanda fue la última que pasó por a detentar la colonización y reconoció que el resto de este territorio era español, era de territorio historiográficamente. Eso es un antecedente importante que tiene que tomar en consideración la cualquier persona que hace sobre. Profe, vamos a hacer lo siguiente, porque estamos notando un poquito de complicaciones en la conexión. Voy a dejar una pregunta y nos vamos a ir a corte para poder mejorar la forma en que nos estamos conectando, pero pareciera que cuando revisamos la historia hubo parte donde los venezolanos no hicieron nada al respecto, y eso queda a la duda de muchas personas.
No me lo conteste ahora, vamos a retomar la conexión a través de WhatsApp y volvemos con más de Aquí se habla legal radio con Jesús Ollarves. Son las 9:39 de la mañana. Gracias por seguir con nosotros en la señal de RQ910 AM Center. Cuéntame, Rafa, quedó una pregunta al aire. Quedó una pregunta al aire para nuestro invitado, el doctor Jesús Ollarves, y hablar del tema un poco del Esequibo. Y habíamos preguntado si los venezolanos habían hecho alguna acción tomando en cuenta que hasta dónde llegaba la frontera entre Venezuela y Guyana y cómo en este caso si existió Gran Bretaña que entró en posesión. Es decir, ¿qué hizo Venezuela con respecto a dónde llegaba la frontera y las acciones por poseer el espacio? O no hicimos nada. O no hicimos nada, exactamente. Bueno, fíjate tú, la pregunta anterior tenía que ver con a quienes les había pertenecido el Esequibo, y habíamos dicho que había pasado por varias manos: España, Holanda e Inglaterra, y habíamos quedado en lo que había hecho Holanda. Pero es importante recalcar que nosotros, los venezolanos, siempre nos hemos defendido y hemos hecho de todo en la fijación de una estrategia frente a la reina de los mares, a la corona británica. Okay. Ahí sobresale el 13 de agosto de 1814, en donde Inglaterra adquirió la Guyana, lo que se denomina la Guayana o Guyana Británica, mediante el Tratado de Londres, que fue celebrado con Holanda, y ahí ellos les ceden a Inglaterra Berbice, Esequibo y Demerara. Ahora, ¿qué hicimos los venezolanos? Los venezolanos históricamente hemos defendido el Esequibo, y el hecho histórico más relevante es que el Libertador en 1822, Simón Bolívar, le ordenó a José Rafael Revenga que gestionara en Londres el desalojo de los ingleses, que se hallaban en Moruco. En 1824, para la época de la Gran Colombia, también se envió a un venezolano insignia, José Manuel Hurtado, ante las autoridades británicas. Él hizo todo lo que correspondía frente al reclamo, pero la respuesta de los ingleses fue negativa, fue un silencio absoluto. Pero en 1825, y esto es importante recalcarlo, un hecho histórico fundamental, en 1825, aun cuando en 1824 hubo el silencio de nuestro enviado Juan Manuel Hurtado, en 1825 Gran Bretaña reconoció la frontera entre la Gran Colombia y la Guyana Británica en el Esequibo, y eso es fundamental. Es el río Esequibo, la frontera, y no las pretensiones expansionistas que siempre ha tenido en principio la corona británica y posteriormente Guyana, en pretender apoderarse de todo el territorio que hoy está denominado Estado Bolívar. Además, así también lo confirma los mapas de Agustín Codazzi, el atlas físico y político de Venezuela, en 1840. De modo que siempre Venezuela se ha defendido. Profe, ¿cuál fue la respuesta de los ingleses frente a la queja de Venezuela? Ya en ese momento, exacto. En ese momento. ¿Perdón? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de los ingleses. Ajá. Sí, un silencio y un desprecio total por parte de la reclamación que a bien pudo ejercer José Rafael Revenga, tanto en 1822 como la protesta enérgica que hizo Venezuela a través de José Manuel Hurtado en 1824. Fue un desprecio, fue ignorar nuestras pretensiones, y en 1825, sin embargo, reconoció que la frontera entre la Gran Colombia y la Guayana Británica era el río Esequibo. Claro, profe, ahora hay una pregunta muy clara, porque en la historia de este conflicto encontramos que Estados Unidos entra entre Venezuela y Gran Bretaña, es decir, entra como un mediador. ¿Y esto por qué fue? O sea, ¿por qué entra y qué tipo de cosas se hicieron durante la permanencia de Estados Unidos en este conflicto? Bueno, ahí hay que analizar, fíjate tú, esa pregunta es importantísima. Ahí hay que analizar dos cosas. Este contexto histórico de las relaciones entre Estados Unidos
de Inglaterra eran las mejores, y también cuáles eran las posibilidades que teníamos los venezolanos de enfrentarnos a, en aquella oportunidad, la gran corona británica, que era una potencia inescrutable, pues. Entonces, Estados Unidos entra en este juego porque la única posibilidad que tenía Venezuela para reclamar el territorio era recurrir al arbitraje. Pero esa propuesta nunca fue aceptada por los ingleses. No fue aceptada por los ingleses porque los ingleses decían que nosotros éramos unos salvajes, olíamos a plátano, y ellos no aceptaban que los venezolanos pudieran tener una participación en un arbitraje. Entonces, a través de eso, y tomando en consideración estas circunstancias, Estados Unidos hizo valer la doctrina Monroe para obligar a los ingleses a aceptar un compromiso arbitral que se concretó en el Tratado de Washington en 1897. Ahora, profe, ahí mismo, por las fechas, por lo que estamos viendo, ahí mismo vino entonces otro laudo arbitral, ¿o fue este el que se mantuvo por un tiempo? No, fíjate, el Tratado de Washington es un acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña para determinar cuáles son las reglas para celebrar el arbitraje. Es decir, eso fue un tratado donde allí tenía que determinar cómo iba a estar compuesto el tribunal arbitral, que por cierto, eso es una de las cosas más ignominiosas, ¿no? Porque fue un tribunal arbitral compuesto por varios jueces nombrados por no fue un tribunal plural. Gran Bretaña no aceptaba que los venezolanos estuviésemos representados directamente, porque, como lo dije anteriormente, para ellos éramos unos indios justos bárbaros que olíamos a plátano. No se podía negociar con nuestros representantes, por lo que la defensa de nuestra postura fue conducida por Benjamin Harrison, para esa época expresidente de Estados Unidos, y dos abogados también norteamericanos. Entonces, el Tratado de Washington establece los medios, órganos, formas, composición del tribunal, y todo eso siempre fue contrario a los intereses venezolanos. Por ejemplo, estuvo compuesto por dos jueces británicos, dos estadounidenses, y el presidente del tribunal, que fue un jurista ruso, que en mi opinión llamarlo jurista es una licencia inaceptable, porque fue un bandido, en mi modesta opinión. Se trata de Friedrich Martin, quien fue una persona que, lejos de ser imparcial, le otorgó a la corona británica todos los beneficios, profe, en contra de los de Venezuela. Profe, una pregunta, porque entiendo que esta persona que llamamos un bandido en ese momento se descubre es posterior a un mensaje post-mortem que deja un informe técnico y determina cómo fueron las formas en que se llevaron a cabo esa corrupción al momento de tomar la decisión, ¿no? Sí, bueno, corrupción es una palabra que le queda pequeña. Fíjate tú, después del Tratado de Washington, donde las reglas, medios, órganos, formas, todo lo que se debe hacer de forma equilibrada no ocurrió, se concreta, se cristaliza el expolio de forma pseudolegal. Al mejor modo de Lucky Luciano, de forma fraudulenta y descarada, a través del laudo arbitral. El laudo es una sentencia. Es la expresión técnica que se utiliza en los arbitrajes, pero es una sentencia. En 1899, en donde de la manera más descarada, el tribunal arbitral le concede, le traspasa a Gran Bretaña 270.000 kilómetros que le corresponden a Venezuela. ¿Ok? Pero hay que destacar que la misión de ese tribunal no era adjudicar territorio. La misión de ese tribunal era investigar y establecer la extensión de los territorios que pertenecían legítimamente a Holanda o España
para determinar en cualquier momento si la decisión de esos territorios le correspondería a Gran Bretaña y determinar así la frontera entre ambos países, es decir, Bretaña y Venezuela. Pero eso no ocurrió. El tribunal no investigó ni sancionó de nada, no robó, entregó a través de un papel, porque eso tampoco fue un laudo, porque fue inmotivado, fue una tracalería horrorosa lo que hicieron allí. Profe, Venezuela alegó que es nulo el laudo. ¿Cuáles son las razones? O sea, Antes de las que ella esto que expuso. estamos mencionando, pero formalmente, ¿cuáles fueron las razones para que Venezuela dijera, o en qué momento fue? O sea, hoy mismo. ¿Qué pasó? Exacto. Ok, fíjense, después que sale el laudo, o mejor dicho, el papel mediante el cual roban a Venezuela, Venezuela se entera que existe un documento que es conocido como el Memorándum de Severo Malet Prevost, ¿no? Ese documento, este memorándum fue develado en 1949. En ese documento se revela, cabe destacar que Severo Malet Prevost fue abogado venezolano, fue el abogado estadounidense que representó a Venezuela, y él, a través de ese documento, reveló toda la componenda entre el presidente del tribunal y los jueces de Gran Bretaña, todo a espaldas del derecho internacional, la verdad, la historia y la justicia. Es digno destacar que Malet Prevost fue uno de los abogados estadounidenses que defendió a Venezuela, pero él ordena la publicación de ese documento después de su muerte. Después de eso, bueno, a través de nuestro canciller en 1962, Marco Falcón Briceño, nuestro canciller, alega todo esto en la ONU. Pero ¿cuáles fueron las violaciones? ¿Por qué es nulo? Bueno, primero, desde el punto de vista formal, por la inequidad que hubo Claro. en las consideraciones del Tratado de Washington de 1897. Pero es nulo porque el laudo, porque se violó el debido proceso, no hubo igualdad de armas, hubo exceso de poder, el tribunal decidió más allá de lo requerido, y a ti te piden una cosa, tú no puedes como tribunal conceder porque se llama Ultra petita. la sentencia del laudo no reflejó la motivación, es decir, las razones jurídicas y de hecho para haber tomado la decisión que tomó, y eso existe porque fue un robo, pues eso no fue, por eso es que yo me niego a decir que eso fue un laudo, y también por la falta de imparcialidad de los árbitros, sobre todo por la corrupción del juez ruso que tenía una amistad con la corona británica que era indiscutible, y bueno, como dice los adagios venezolanos, pusieron a Zamuro a cuidar carne. Profe, una cosa importante, porque nos quedan 3 minutos para terminar la entrevista nosotros en este momento, y estamos claros que cuáles fueron los motivos que fueron nulos en su momento. Luego entendemos que vino el Acuerdo de Ginebra y ahora nos encontramos defendiendo el territorio en La Haya. ¿Cómo pasamos de ese momento de un laudo que no fue un laudo y que hubo un acuerdo en Ginebra y pasamos a La Haya en 1 minuto, por lo menos para que la audiencia tenga clara por qué estamos en este momento en la Corte Internacional? Bueno, en 1970 se creó el Protocolo de Puerto España. El Protocolo de Puerto España fue un tratado también que completa la contención venezolana. Por 12 años, pasados los 12 años no se negoció, no se pudo, la mediación no tuvo efecto, los buenos oficios tampoco, no se logró ninguna respuesta aceptable por las partes, y el 15 de diciembre del 2016, Ban Ki-moon, a la sazón secretario general de la ONU, propuso a las partes incorporar un elemento de mediación con un mandato que debía concluir a finales del 2017. Eso no ocurrió, y él advirtió que escogería
a la Corte Internacional de Justicia como un medio de solución, a menos de que Venezuela y Guyana solicitaran que no lo hicieran. Claro. Entonces, fue Ban Ki-moon, secretario de la Organización de las Naciones Unidas, que eligió este medio de solución pacífico de controversia, el órgano legítimo establecido en el derecho internacional, precisamente en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, y el arreglo judicial es uno de esos medios. Profe, la pregunta clave para terminar, ahora sí como para el último minuto de la entrevista. ¿Qué debe hacer Venezuela? Estamos cerca de una posible solución. ¿Cuál es el mensaje final que usted, más allá de jurista, muy capacitado para esto, como venezolano, que le habla a otro venezolano? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? ¿Y dónde está la solución? Bueno, Venezuela tiene la oportunidad de presentar el 7 de enero de 2024 su contramemoria, es decir, sus alegatos. Hay que preparar con los mejores profesionales, juristas, historiadores, geógrafos, una contramemoria muy sólida para que cuando la Corte Internacional de Justicia convoque las audiencias y las discusiones, Venezuela logre demostrar la verdad con pruebas, no con argumentos políticos. Y por ahora lo que hay es que solicitar medidas cautelares para evitar que Guyana siga robando nuestros recursos a través del otorgamiento unilateral de concesiones en territorio en reclamación. Nosotros estimamos, de acuerdo a los plazos que establece el reglamento y la propia Corte Internacional de Justicia, que en un plazo de 3-4 años se emite ese caso, y tenemos toda la confianza de que Venezuela saldrá airosa, porque la verdad es una sola. El Esequibo fue y será de Venezuela. Venezuela ha sido víctima de un robo y de un ultraje colonial histórico. Gracias, profe. profe. Así se lo enseño todos los días a mi hijo. Y a todo el mundo, Creo que es importante. Si antes hubo el argumento en el cual éramos un país indígena o un país indio, pues bueno, sí, esas fueron nuestras raíces y ahora son los indios bien preparados para poder reclamar lo que es nuestro. Estamos muy claros de ese mensaje y estamos muy contentos y agradecidos, con el corazón muy inflado, profe, porque después de tantos años hoy es nuestro invitado y permite que nuestra audiencia pueda entender un tema tan importante como este. Profe, además yo lo quiero comprometer para que en una próxima oportunidad hablemos del derecho humano al agua. Eso me encanta. Y sé que podemos hacer un trabajo bien bonito. Bueno, yo aprovecho la oportunidad para felicitarlos por esta gran iniciativa. Me siento muy orgulloso del resultado del trabajo tan denodado que ustedes han hecho y que se ha cristalizado en este maravilloso espacio, y estoy a sus gratas órdenes y también a la de su audiencia. Lo queremos mucho, profe. Millones de gracias por haber compartido con nosotros estos minutos. Y bueno, amigos, siendo las 9:57 de la mañana, hemos llegado ya al final de un nuevo episodio de Aquí se habla legal radio. Muchísimas gracias al profesor Jesús Oyarves por acompañarnos durante estos minutos muy importantes, y sobre todo gracias a ustedes que nos acompañan por la web, en la aplicación, en el live, en YouTube, que nos comentan, que nos mandan mensajitos. Recuerde que este programa y la entrevista va a ser revisada luego en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube para que no se pierda ni un detalle. Y quiero hacer una promesa pública contigo, Mari. Ajá. Este tema no termina aquí. Sí, hay que continuar. Y creo que para esta semana, vamos a ver si para el 19 de abril logramos hacer un live con algunos de los invitados adicionales para hablar un poco más profundo del tema jurídico de el Esequibo y nuestro reclamo por nuestra Guyana. Así es, Guayana. hay que prepararse, como le dijo el profe Jesús, hay que prepararse. Porque viene una consulta pública, cosa que me quedó extrañado también. Quiere el gobierno hacer una consulta pública para ver si defienden o no esto. Esto de verdad ni siquiera hace falta consulta pública. Esto hay que echar para adelante como debe ser. Tenemos que seguir defendiendo y seguir poniéndole presupuesto a la defensa. Gracias a todo nuestro equipo de nuestra casa RQ 910 en la dirección general, César Javier González, en la gerencia de RQ 910 AM Center, Alejandro Moreno, en la coordinación, Rosemary Llanes, como operador al aire, el consentido, el mejor DJ, el más mejor rumbero, el que más queremos del mundo es yo, Ángel Herrera, como productores de este espacio, @aquí se habla legal. y quien les habló en este María caso, Angélica Betancourt, certificado de locución número 59.645. y Rafael Rodríguez con certificado de locución número 59.673. Ha sido un placer, nos vemos nuevamente el próximo lunes con más normas, artículos, casos insólitos y mucho más. Actualidad jurídica, asesoría
y lo que Y más nos cápsula gusta, legal. Cuéntanos su caso y cápsula legal, con todas esas secciones. No olviden que nuestra intención siempre será hacerles vivir el derecho sin necesidad de ser abogado. Porque aquí, Rafa, Se habla legal. feliz inicio de semana. Nos vemos el próximo lunes. Sayonara.